pergamino, estando acá a unos 14.000 kilómetros de distancia en Moscú. Cristian, contanos un poco de esta distinción y después vamos a ampliar. Bueno, te cuento, Gustavo, esto es una distinción que da la sociedad rusa SNANI. SNANI quiere decir conocimiento, y es una sociedad que fue reinaugurado, por decirlo de algún modo, hace algunos años atrás por el presidente Putin, pero que en su historia se remonta a la época soviética. Fue creada en 1947 y tiene una gran tradición. Es una sociedad que fomenta el conocimiento, la cultura, el estudio de la ciencia, de la técnica, de la historia, un montón de ramas. Es una sociedad muy distinguida acá, y otorga estos premios anualmente justamente las figuras más destacadas de la ciencia, de las artes, de la educación, del cine, de la literatura. Y hace justamente 2 años inauguraron la categoría Mejor Educador Extranjero del Año. En su primera premiación, que fue justamente para el ejercicio 2023, que se dio el año pasado, 2024, o sea, por la labor llevada adelante durante el año previo, tuve el honor de ser nominado junto con otros candidatos, uno de Canadá, otro de Francia, que finalmente fue el ganador, una de Austria, que fue ministra de Relaciones Exteriores de aquel país, y un compañero con el cual nos hicimos amigos y tenemos una gran amistad, de Serbia. Y este año me volvieron a proponer por mi labor durante 2024, y ahora el 25 de febrero, el 27 de febrero, hace apenas unos poquitos días, estuve en la ceremonia de premiación, donde estaba nominado junto con realmente unas figuras que yo admiro mucho, unos gigantes del análisis geopolítico y del periodismo. Bueno, un colega tuyo como Tucker Carlson, el famosísimo periodista estadounidense, un gran analista que es Scott Ritter, y un también colega de Eslovaquia, Tomás Spacek. Y bueno, y fue la enorme sorpresa, Gustavo, y un honor como argentino y como pergaminense finalmente ser premiado, algo que realmente digamos, ante tan distinguidos competidores fue realmente un doble premio, ¿no? Recibirlo, porque, repito, unos gigantes los que estaban ternados conmigo. Y bueno, el jurado decidió que yo era el merecedor de este galardón, que me fue entregado también, lo cual fue una alegría y un honor enorme. Me lo entregó de las propias manos de María Zaharova, que es la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de acá de Rusia, una figura, una de las 6, 7 caras más conocidas a nivel mundial de lo que es el gobierno ruso. Y bueno, y también antes, una vez que me dio el premio, también saliéndose del protocolo, dijo unas palabras acerca de mí que también me llenaron de emoción y fueron un halago extra sobre mi trayectoria y lo que le habían dicho de mí, incluso en la embajada, a través de una llamada telefónica, la embajada de Rusia en nuestro país, en la Argentina. Así que bueno, fue una jornada llena de emoción y de ese mimo que uno a veces recibe, ¿no? De acuerdo a lo que uno hace con amor y con dedicación, como todas las cosas que hago en mi carrera profesional. Y cuando se establece la consigna del educador, ¿en qué consiste tu responsabilidad o en este caso tu convicción de hacerlo? Bueno, en el caso de como te decía, es la única categoría que se premia a extranjeros. El resto son todas categorías que se premia a gente de todos los rincones de la Federación Rusa. Y en este caso, en la categoría de Mejor Educador Extranjero del Año, lo que se tiene en cuenta es la labor en cuanto a la defensa de la verdad histórica, que es algo que para Rusia es muy sensible, que en Occidente sabemos que se trata de reescribir, para que vos, que sos un hombre extremadamente culto, te des cuenta, por ejemplo, esto que nos hace o nos quiere hacer creer Hollywood a través de sus películas, como sabe Rescatando al Soldado Ryan, que nos quieren hacer creer que la victoria sobre el nazismo fue puramente obra de los Estados Unidos, cuando Estados Unidos, por supuesto, que ayudó muchísimo, pero la mayor carga de incluso en dolor, en vidas humanas y en luchas tremendas, lo tuvo la Unión Soviética, no fue el mayor vencedor de la Segunda Guerra Mundial.
Entonces todos los que a través de, por ejemplo, mi libro La paternidad del mal y cada uno de los reportajes que doy con cadenas internacionales, charlas que doy en universidades, ahora yo estoy un tiempo acá en Rusia porque tengo agendadas varias charlas en universidades de acá, lo cual para mí es un verdadero honor. Entonces toda esa labor en defensa de la verdad histórica, en una lucha que también damos contra la propaganda antirrusa que se ha instalado también sabemos hace unos cuantos años. Entonces bueno, eso es lo que toman en consideración y premian en esta categoría en la Federación Rusa, ¿no? Todos los que hacemos esa labor en el extranjero, en mi caso para el público hispanohablante, yo escribo para una revista mexicana, también tengo una columna en un programa radial de México, entonces la labor nuestra cruza las fronteras y trata de llevar por lo menos lo que es la mirada de uno, en este caso mi mirada sobre estos temas, a los hermanos de habla hispana en todo el mundo, en Hispanoamérica en particular. Cristian Lamesa está conversando con nosotros y a propósito de la actualidad, lo último que se divulgó y que se sabe por las gestiones diplomáticas es que estaría cada vez más cerca la paz, o sea, que se detenga la guerra. Sí, yo creo, mira, Gustavo, yo lo venía vaticinando, que no hace falta tener la bola de cristal tampoco, basta revisar sus antecedentes en lo que es su trayectoria en la política internacional de Estados Unidos. Yo venía vaticinando que un triunfo de Donald Trump era muy auspicioso para llegar a la paz, en este particular en la guerra de la OTAN contra Rusia a través de Ucrania. Y por supuesto que evidentemente tras un mes y algo de estar ya en el Salón Oval, el presidente Trump demuestra que su voluntad, por supuesto, es por la paz, por detener este derramamiento de sangre inútil y por llegar realmente a un entendimiento con Rusia, entendiendo, por supuesto, valga la redundancia, las inquietudes y los riesgos de seguridad que implican para Rusia, los peligros, ¿no? Esa voluntad de la OTAN durante tantos años de rodearla y amenazarla constantemente. Desgraciadamente nos encontramos en un escollo y es lo que vimos la semana pasada con esa reunión realmente tan descriptiva, digamos, en el Salón Oval entre Zelensky y Trump y su vicepresidente Vance, en el cual fue realmente más que obvia la posición de Zelensky, en la cual se ha vuelto el ucraniano un escollo para la paz. Realmente es alguien que no tiene la voluntad de llegar a un acuerdo a la paz, también patrocinado por los guerreristas europeos que con Biden estaban en su salsa y con Trump se encuentran en un problema. Así que yo creo que la voluntad por parte de la Casa Blanca está, hay que ver cómo puede lidiar con los europeos que siguen, no tienen la fuerza para enfrentar a Rusia, por supuesto, pero sí pueden ser un factor problemático. Trump lo dijo, Gustavo, lo dijo muy claramente cuando lo increpó a Zelensky, cuando ya se fue de las manos la conversación tras muchas intervenciones de Zelensky que buscaba fustigar y poner en cuestión lo que decía Trump, y ahí fue cuando, repito, se fue todo de las manos y en un momento Trump le dice 2 veces, si no me equivoco, que él estaba jugando, que Zelensky estaba jugando con una tercera guerra mundial. Y si todos los habitantes de este planeta, todos los que somos parte de la humanidad, entendemos realmente en qué consistiría una tercera guerra mundial, podemos entender que esta persona, Volodymyr Zelensky, es un peligro para toda la humanidad, porque una tercera guerra mundial no sería ni más ni menos, Gustavo, que una catástrofe nuclear, de eso no hay ninguna duda. Entonces, bueno, hay que ver, yo creo que yo sigo siendo muy optimista a pesar de que esto implica un peligro extra. Digo, los europeos sabemos que después de esa reunión con Trump en el Salón Oval, inmediatamente Zelensky se fue al Reino Unido, sabemos lo que son los británicos, y a acobijarse en ellos y a recibir el respaldo incondicional como siempre. Hay que ver hasta dónde se atreven. Yo repito, sigo siendo optimista, pero yo creo que Trump va a tener que mostrar mucha fuerza y mucha decisión y mostrarle realmente a los europeos que van a estar absolutamente solos si se atreven a intentar algo que vaya en esa dirección, ¿no? La de generar una posible tercera guerra mundial. Cristian, y en términos geomilitares,
¿quién gana la guerra? Indudablemente la ganó Rusia porque, aparte que, mira, en cuanto al poderío militar de Rusia, es indiscutible que es la principal potencia mundial. Y te lo digo por algo muy sencillo, Gustavo. Hoy Rusia está produciendo 4 veces más armamento que toda la OTAN junta. Y cuando digo toda la OTAN junta, digo incluso los Estados Unidos. Es un solo país produciendo 4 veces más. Hay una frase que dice: las guerras se ganan en las fábricas. Y eso es una gran verdad. En ese contexto podemos entender que, por supuesto, que Rusia en este sentido ganó la guerra. Los arsenales europeos y americanos están exhaustos. Acá vos también, que sos una persona muy inteligente y sabés muy bien la importancia de lo público, el complejo militar industrial ruso es prácticamente en su totalidad estatal y está al servicio de los intereses y de las necesidades del Estado ruso. En cambio, el estadounidense y el europeo es prácticamente en su totalidad privado. Entonces sabemos que los intereses van por otros carriles. También hay que recordar que, si bien en los primeros 2-3 meses yo arriesgaría de la operación militar especial en Ucrania, la estrategia de Rusia fue intentar que hubiese un cambio de régimen, que posiblemente el ejército diese un golpe de Estado contra el régimen de Zelensky y se pudiese sentar a negociar. Cuando eso ya se vio que no iba a suceder, Rusia formuló una estrategia distinta, que fue una guerra de desgaste, en la cual, por supuesto, no solo desgastó al régimen de Kiev y a su ejército, que prácticamente hoy no tiene ya efectivos que mandar al frente, están prácticamente secuestrando jóvenes a los golpes, metiéndolos los reclutadores en camionetas para arrojarlos al frente literalmente, sino que también agotó a las reservas de Europa y de los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, Rusia ha ganado absolutamente la guerra, y solo basta que se cierre esa canilla que sigue mandando fondos, o que seguía mandando fondos y armamento a Ucrania, para que esto realmente se detenga y realmente haya una discusión sobre la paz, y sobre una paz a largo plazo, que no sea pan para hoy y hambre para mañana, y que realmente contemple, como lo dice Rusia y también lo dice Donald Trump hoy, que realmente contemple una paz duradera, que tenga las garantías de seguridad para todas las partes, no solo para Rusia, sino para Europa, para Estados Unidos y para Ucrania, por supuesto. Pero esto tiene que ser contemplado en su conjunto, y la OTAN tiene que dejar su política expansiva y amenazante hacia las fronteras de Rusia, que es lo que desató este lamentable y tremendo suceso, ¿no?, que es esta guerra. Cristian Lamesa está conversando con nosotros y para de alguna forma conocer si es tan como lo plantean aquí en la Argentina, que el presidente Javier Milei tiene fuertes impactos globales con sus intervenciones, cómo cayó en Rusia esta doble vara que tuvo, primero de ser ucraniano hasta las vísceras y defender la postura de Zelensky, al que fue invitado a al acto de asunción presidencial aquí en la Argentina, y luego alinearse con Trump. Sí, Gustavo, desgraciadamente el presidente que tenemos en la Argentina es un mamarracho, y cada paso y traspié que da no hace más que trapear el piso con la poca seriedad en el campo de la geopolítica que teníamos como país. Porque, a ver, lo que vos decís es muy cierto, lo de que invitó a Zelensky, que le regaló los helicópteros, todo siguiendo las directivas de la Casa Blanca, de Jacob Sullivan y de Biden en su momento, porque realmente es una persona que no tiene pensamiento propio, y en el aspecto de la geopolítica, él ya lo dijo, va a seguir ciegamente los lineamientos de Washington y de Tel Aviv. Entonces cambió la administración, que aparte vos fijate la ignorancia geopolítica de Milei, porque es un gran ignorante geopolíticamente hablando, aparte de otros campos, que este hombre que dice admirar a Trump, dice alinearse con Trump, no dudó en ningún momento en hacer esas muestras de amor incondicional con Zelensky, cuando Donald Trump y Zelensky no
ahora que tiene un problema. Donald Trump tiene un profundo desprecio con Zelensky desde hace muchos años, desde que él era presidente, porque Zelensky era parte de ese entramado de corrupción de la familia Biden, de Hunter Biden, con empresas ucranianas. Y obviamente Zelensky eligió en su momento ponerse del lado de los Biden y despedir al fiscal que estaba investigando esa trama de corrupción que ataba a la Casa Blanca con esto. Entonces, Milei, por supuesto que ignoraba eso, porque repito, es un ignorante, nos puso a nosotros en una posición de enfrentamiento o enemistad con un país que siempre fue amigo. Nosotros con Rusia tenemos una historia de 140 años de relaciones diplomáticas. Cuando la Argentina necesitó de Rusia, siempre estuvo con la vacuna Sputnik acá, salvando miles de vidas en nuestro país cuando nadie nos daba vacunas. Cuando fue la guerra de Malvinas, estuvo la Unión Soviética incondicional al lado nuestro. Cuando se hundió el Ara San Juan, fueron los primeros en llegar sus grupos de rescate y los últimos en irse, y siempre estuvo al lado nuestro. Entonces, el dislate de Zelensky nos puso enfrentados con un país amigo desde toda la historia. Cometió el acto de ignorancia supina que fue el salir de los BRICS cuando nos invitaron a ser miembros de pleno derecho, y ahora, cuando realmente se dio cuenta que todo eso que fue un dislate, porque Trump no puede estar más en contra de Zelensky, claro, ahora como un peón, como un perrito faldero antes de Biden, ahora de Trump, hace, bueno, esto de votar o abstenerse, no sé, creo que se abstuvo en la votación. Entonces muestra que realmente la Argentina no tiene ningún tipo de principios, no tiene seriedad en sus decisiones geopolíticas, y realmente acá Rusia se vio como algo folclórico, algo pintoresco. Gracias a Dios, el pueblo ruso, al que me jacto de conocer bastante en profundidad, tienen un profundo cariño por el pueblo argentino, por toda Iberoamérica en general, pero a nosotros, a los argentinos en particular, nos quieren mucho y ponen un manto de piedad. Creo que hasta ahora entienden y saben separar lo que es un presidente no del todo dotado intelectualmente de lo que es un pueblo al que, repito, quieren mucho. Cristian Lamesa, un abrazo grande a esta gran distancia de Argentina y Rusia en términos simplemente de longitud, pero muy cerquita como siempre de tenerte aquí en la Argentina y en Pergamino, y con esta distinción que has ganado, que te proyecta a nivel mundial como de las personas que más profundamente analiza, estudia y comunica los problemas geopolíticos del planeta. Muchas gracias. Gracias a vos, Gustavo, como siempre, por tus palabras tan generosas y por el hecho de que, bueno, para mí es un placer charlar con vos y mandar a través tuyo un gran abrazo a mi querido Pergamino, que, bueno, prontamente, luego de los compromisos que tengo acá en Moscú y en otras ciudades de Rusia, voy a